Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Harmony Secret basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Dices que soy carismática y que te enamoraste de mí. Tenía intención de comer pero se detuvo. Apoyó la barbilla en las manos y miró a la persona que tenía delante con una expresión que parecía intentar seducirla. Ya he elogiado suficiente. Maevika se dio cuenta de que había elogiado a Iguarin sin querer. Cuando le preguntaron más, mantuvo la compostura. ¿No vas a responder? Puedes pensar por ti misma. ¿Qué opinas? ¿Puedo pensar? ¿Y tú qué opinas? Si no te sientes atraída por mí, no estarías aquí. Maevika miró fijamente a Iguarin mientras usaba palabras simples que la dejaron sin palabras. Fue la misma respuesta que ella daría, afirmando que la belleza de Iguarin la hizo sentirse ahí. Fue la misma razón, pero solo por la belleza no podía ser la única razón, porque había otras cosas que le interesaban el uno del otro, y ambas estaban dispuestas a acercarse y tener esta relación secreta. Tengo razón, ¿no? Por eso te quedaste callada. El carisma es algo que hace que la gente se enamore, ¿verdad? Aiguarin apoyó su mano en su rostro, luciendo ligera, como si estuviera escuchándose y refrescándose. Ella dijo esto con aire de satisfacción. Nunca antes se había sentido avergonzada delante de nadie. Maevika fue la primera mujer que la hizo sentir así. Ella también pensaba que la belleza podía atraer, pero eso solo tal vez no era suficiente. Maivika tenía mucho más que la hacía querer consolarla, y estar cerca de ella era divertido y emocionante. Deberíamos centrarnos en comer la comida que elegiste. Además del té, ¿tienes algo especial que ofrecer? Se rió Aiguarin. Parecía que Maivika había cambiado de tema y dejado de lado la conversación sobre el carisma de cada una. Pero eso estaba bien, porque ella misma ya había dicho cómo veía a Maivika. Habrá muchas otras oportunidades de conocernos. Conocer lo que ella piensa poco a poco sería una excelente manera de construir una relación. Está bien, te diré qué plato recomiendo especialmente. Y se dio cuenta de que hablar de cosas sencillas, como la comida que estaba comiendo, era una buena manera de establecer una buena relación. La puerta de la habitación se cerró después de que el empleado entró para retirar la bandeja y los platos vacíos. Aiguarin dejó que Maivika disfrutara pacíficamente de la vista en el balcón para que nadie viera a la joven que era la invitada especial de Aiguarin por segunda vez. Si un amigo viniera a pasar la noche no sería nada extraño, pero como un empleado le reconoció a Maivika, guardar el secreto sería mejor para la relación en este momento. Voy a volver a ponerme el mismo atuendo. Ayer solo lo usé un momento, le dijo Maivika al dueño de la habitación mientras regresaba al balcón. Se sintió bien mientras se sentaba y disfrutaba de la brisa y el suave calor del sol de la mañana. Las paredes del balcón estaban decoradas con un jardín vertical, por lo que había hojas para darle una sensación de frescura al balcón del quinto piso, con una barandilla un poco más alta para aumentar la seguridad del piso alto. ¿Ya te vas? De un rato más, luego me ducharé y me iré a casa. Nunca hago nada que pueda despertar sospechas en mi familia, por miedo a que mi padre piense que tengo novio y no se lo diga. Podría darse cuenta. Si vuelvo a venir así, me resultará más difícil actuar con libertad. La próxima vez, Aiguarin sonrió. Ella se sentó en un sofá que eligió para el balcón y no tuvo problemas en exponerse al sol y a la lluvia. ¿Habrá una próxima vez? No, eso es genial. Aún no te he devuelto tu equipo. Eso. Ya dije que no tienes que devolverlo, pero si quieres devolverlo, puedes traérmelo aquí. ¿Tienes que estar aquí? Maivika se dio cuenta de que conocía bien a esta mujer. Dijera lo que dijera, ella siempre parecía tener un plan. Ya que lo tomaste prestado de aquí, tienes que devolverlo aquí. Está bien, porque me gusta estar aquí. ¿Te gusta estar aquí? Quiero decir, ¿te gusta mi habitación? Sí, es hermosa y la vista es maravillosa. Entonces, ¿qué es lo que más te gusta? La cama.
respondió ella con determinación, sabiendo que el rostro estaría satisfecho. Aiwarin sonrió pensando en lo que Maivika ya tenía en mente. Claro, mi voz era muy suave. Si te gusta, puedes volver a dormir aquí.